Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos ha dado. Estamos en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, donde se congrega, aquí en la pista de San Isidro con Charles de Gaulle, en el residencial Amanda 2. Y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, orando por los demás hermanos para que se integren y cada uno de los hermanos puedan estar congregándose y cada persona congregándose en una iglesia para así escuchar la palabra de Dios con el propósito de obedecerla y de aplicarla a su vida. Así que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios y alabar su nombre. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por reunirnos para así estudiar tu palabra, para alabarte, glorificar tu nombre, darte gracias y estudiar tu palabra para conocer tu voluntad, para que nos des entendimiento, comprensión en ella y nosotros decidir obedecerla, decidir aplicar a nuestra vida, decidir vivir por ella. Gracias, Señor, porque tú la usas para obrar en nuestras vidas, transformarnos, guiarnos. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas. Te imploramos por los hermanos que están enfermos, por los amigos, las personas, familiares, todos los que están convalecientes, Señor, que tú pases tu mano sanadora y que tú les des consuelo, fortaleza en medio de las dificultades. Te rogamos, Señor, también por aquellos hermanos que van camino a la iglesia, dirígeles, guíales, aquellos que tienen dificultad para congregarse en países donde son perseguidos. Y, Señor, te rogamos por nosotros aquí que no somos perseguidos, que no tenemos dificultades, pero muchas veces no nos congregamos. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestra vida, nos animes, nos renueves para que nosotros nos avives, para que nosotros podamos estar deseando estar en tu casa, alabando tu nombre y escudriñando tu palabra. Dirígenos, Señor, y guíenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano Misael ahora pasará para así entonar, alabar al Señor con cánticos, con el número 3 y el 360. Buscamos el himno número 3. Me equivoqué escribiendo, ¿te parece? Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo,
3060. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta ley. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor. Para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que de él come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Dicen que es la vida y da la fuente y allí beben. Cristo es de las ovejas que llenan su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo de todo dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya me soy triste, digo que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día irá al país. Ese país amado donde morarás tú a preparar. Cristo es el sol eterno que a sus ovejas vino a salvar. Amén. Hemos de cantar con alegría, cantar con gozo al Señor. Nuestras alabanzas deben de salir de nuestra boca con gozo, porque cantamos de las alabanzas, de las bendiciones, de la obra del Señor en nuestras vidas. Estamos estudiando hoy, terminamos de estudiar el Salmo 119 en esta mañana. Si Dios quiere, concluiremos con la última sección del Salmo 119, los versículos 169 hasta el 176. Y pues ha sido un tiempo precioso que hemos tenido, esos meses del estudio de la palabra del Señor. Como aquí vemos que esta palabra es dada, este Salmo 119, la alabanza donde se alaba la palabra de Dios, donde se alaba al Señor y por lo tanto su palabra. Ahora, en vista de que hemos estado estudiando, hemos visto las excelencias o la excelencia de la palabra del Señor. Hemos visto que, porque la palabra del Señor, hemos visto su poder para transformar. Hemos visto en estos estudios en el Salmo 119 su poder para transformar, para consolar,
para fortalecer, para animar, para reavivar, para vivificar, para también confrontar y disciplinar al creyente y para darle guía, reorientar la vida, redireccionar nuestro andar cuando nosotros nos descarriamos, nos desviamos. La palabra de Dios, Dios la utiliza para redirigir nuestras vidas, también para reavivar nuestras vidas. Y también en ella hemos visto la imperiosa necesidad que tenemos de la palabra de Dios en nuestro diario vivir para obedecer para el Señor, para hacer su voluntad. En la palabra del Señor vemos su voluntad expresada, escrita por escrito, para que nosotros la hagamos. Vemos entonces, la pregunta es, hemos aprendido todo esto, hemos tenido, por medio de la palabra de Dios, hemos tenido el entendimiento, el conocimiento, o para algunos podría ser información solamente, pero aquellos que cuando nosotros la aplicamos, ese conocimiento, esa verdad de Dios, cuando lo conocemos y lo aplicamos a nuestra vida, ya es una parte de nuestra sabiduría, pero una sabiduría que viene de la palabra, que viene de lo alto. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esa palabra? ¿Qué voy a hacer con lo que he conocido, lo que he aprendido? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? ¿Qué vamos a hacer con el Señor y esa verdad y ese conocimiento de la palabra, de la excelencia de la palabra de Dios, del poder de la palabra del Señor? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver en esta mañana lo que hizo el salmista. ¿Qué hizo el salmista con todo esto que él había expresado, que Dios le había dado a entender? Y él entonces en su vida diaria, él fue experimentando, viendo cómo la obra de Dios obraba en su propia vida y en la vida de otros. Entonces vamos a ver qué hizo el salmista y lo cual debemos también nosotros hacer. Vamos a ver entonces en el Salmo 119, versículos 169 a 176. El Salmo 119, versículos 169 a 176. Dice así el 169, Salmo 119, 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Bien, vemos aquí el Salmo 119, versículos 169 a 176. Estamos preguntándonos qué vamos a hacer con la palabra del Señor, qué vamos a hacer con lo que hemos conocido de la palabra del Señor, y qué vamos a hacer con el Señor y su palabra. ¿Qué vas a hacer con el Señor y su palabra, ya que conoces más del Señor y conoces más de su palabra y lo que su palabra te lleva a hacer en tu vida diaria? Vemos aquí el salmista nos dice que él deseaba y decidió tener una relación personal con el Señor y su palabra. Él deseó y decidió tener una relación personal con el Señor y su palabra. Bien, entonces
Si alguien no tiene Biblia, se quieren a ver quién para así ayudarle con la Biblia. Bien, entonces, ¿qué debemos nosotros hacer en vista de que el salmista lo hizo? Bueno, nosotros debemos también, igual que él, desear y decidir tener una relación, una comunión personal con el Señor y con su palabra. Un contacto, estar conectado. Es como tener el cordón umbilical. El cordón umbilical, esa conexión con el Señor, esa dependencia, como la madre tiene esa dependencia, el niño tiene la dependencia del Señor, todos los nutrientes, todo baja, al niño lo recibe todo lo de madre. Así nosotros tenemos que tener una conexión con el Señor por medio de su palabra y una conexión con su palabra. Entonces, ¿qué hizo el salmista? En el versículo 169 nos dice lo primero que él hizo. Él deseó. En todo momento dice que yo, que tú, que él está diciendo, es como si fuera una oración. Es como si estuviera pidiéndole al Señor. Él tiene un contacto directo con el Señor. Y lo primero que dice es que llegue tu clamor delante del Señor y te dé entendimiento en su palabra. ¿Qué debes desear como el salmista? Desea que llegue tu clamor delante del Señor, que tú cuando le clames al Señor, ese clamor esté el Señor pendiente de ese clamor, que ese clamor no tenga interferencia, que no es como cuando hablamos de la oración, que la oración pase del techo, cuando dice, ay, esa oración no pasó del techo, porque tal vez oramos por propósitos no correctos, a veces oramos por orar, una repetición, a veces tenemos pecado y no va a llegar nuestra oración. Entonces debemos desear que nuestro clamor llegue delante del Señor y que nos dé entendimiento en su palabra. Dice el versículo, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, según tu palabra, no entendimiento de lo que yo considero, según tu palabra y según tus promesas, según tus promesas. Mira el Salmo 18:6, ¿qué nos dice? Salmo 18:6. El Salmo 18, versículo 6. El Salmo 18:6. Dice el Señor, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él está diciendo entonces que él invocó en medio de su angustia, no comenzó a buscar a ver quién me ayuda, sino invocó al Señor, invoqué a Jehová y clamé, un clamor, un grito, fue voceado. Él le voció, Señor, le clamó desde lo más profundo de su corazón, pero con sonidos, o sea, él le clamó al Señor y dice, él oyó mi voz desde su templo, y dice, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. No se quedó en la puerta, no, a sus oídos el Señor estaba para prestar atención, prestó atención. Es como los sacerdotes que dice que después que ellos y los levitas adoraron al Señor, bendijeron al pueblo, dice en el segundo de Crónicas 30:27, y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Entonces cuando el Hijo de Dios clama al Señor, aquel que verdaderamente tiene una comunión con Él por medio de Jesucristo, cuando clama al Señor, entonces Dios escucha su oración. Y dice el Señor Jesucristo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Dice, Él lo hará. El Salmo 119, versículo 144 dice, Salmo 119, versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Si me das entendimiento, yo viviré.
Yo viviré haciendo tu voluntad, pero también tendré vida, tendré ánimo, estaré gozoso independientemente de la angustia, de los problemas que haya. Entonces yo viviré. Es como Salomón, que Salomón clamó: dame sabiduría, dame entendimiento para guiar a este pueblo tan grande. Yo no puedo, con mi sabiduría no puedo. Y Dios le dio sabiduría. Vemos en Proverbios 2, Proverbios capítulo 2, versículos 3 a 5. Proverbios 2, versículos 3 a 5. Proverbios capítulo 2. Escuchen que no avisé ahorita, pero estamos transmitiendo solamente por Facebook porque la camarita que nos habían prestado la necesitaron y nos quedamos sin cámara. Estamos solamente transmitiendo a través del celular. Así que oremos por una cámara para poder transmitir también por YouTube, aquellos que están siguiéndonos por este medio. Proverbios capítulo 2, versículos 3 a 5. Proverbios 2, 3 a 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces y solo entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tú le buscas en verdad, con el deseo de aprender para hacer su voluntad, no para tener conocimiento, entendimiento, para saber y hablar y argumentar, sino para tú obedecer. Si tú de verdad le buscas con todo el deseo, pues entonces Él te va a dar entendimiento. Él da entendimiento al que desea hacer su voluntad. Vemos nosotros que, en segundo lugar, ¿qué el salmista hacía y que nosotros debemos de hacer para mantener esa comunión con el Señor? Para tener qué hacer con la palabra, con el Señor y su palabra. Y para tener esa comunión, esa relación con el Señor y con su palabra. Desee que llegue tu oración delante del Señor. Ahorita Él deseaba, debemos desear que nuestro clamor llegue al Señor en un momento difícil. Pero no solamente en el momento difícil, sino en todo momento debemos de orar al Señor para darle gracias, para glorificar su nombre, para nosotros pedirle, para nosotros interceder por otros, para nosotros confesar pecados, para nosotros tener rogativas, súplicas. Entonces dice que nuestras súplicas, nuestras oraciones lleguen al Señor. Debemos desear eso, que no es simplemente hacer una oración y para que todo el mundo, como aquel hombre, aquel fariseo, y oraba consigo mismo. No, es para que nuestra oración llegue a la presencia de nuestro Dios y que Él te dé liberación conforme a su palabra, conforme a sus promesas. Dice el versículo 170 del Salmo 119: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, conforme a lo que tú has dado, conforme a tu palabra. Dice, líbrame. Mira el Salmo 119, versículo 41. ¿Se acuerdan? Que vamos a estar en el Salmo 119 mientras en este día todavía. Y vamos a ir a otros lugares, pero vamos a estar en el Salmo 119. En el caso, el versículo 41. Salmo 119, 41. Nos dice, versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, conforme a lo que tú dices en tu palabra, que me has de salvar, que me has de, no solamente salvar para tener vida eterna, para salvar de la condenación eterna, sino salvarnos de situaciones que vienen cada día. Situaciones, problemas, dificultades que vienen cada día. Él está ahí presto para hacerlo. Nosotros debemos de orar al Señor. Dice que nuestras oraciones lleguen delante del Señor y Él nos dé liberación. Vemos en el Salmo 31:2 dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto.
Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Para salvarme. Como lo que prometió Dios a David, Dios le dijo a David que lo cuidaría. Dios le dijo a Jacob, cuando Jacob pidió al Señor, cuando iba a encontrarse con Esaú, le pidió al Señor: Señor, tengo temor, le tengo miedo, porque me va a matar. Señor, cuídame, dame, protégeme. Entonces nosotros vemos que Él tiene cuidado de nosotros cuando nosotros oramos a Él en todo momento. En tercer lugar vemos el versículo 171 del Salmo 119, versículo 171. ¿Qué dice el versículo 171? Dice así, 171: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Nosotros vimos entonces que el salmista dice que él decidió, y él deseó que su clamor llegara al Señor, y que el Señor le diera entendimiento. Él deseaba que su oración llegara al Señor y Él le diera liberación. Ahora nosotros vemos que Él decide hacer algo. Él está diciendo: yo he decidido hacer algo. Y dice: mis labios rebosarán alabanza. Y en otra versión dice: mis labios rebosan alabanza. Han rebosado de alabanza. Ha salido alabanza de mi boca. Entonces, cuando me enseñes tus estatutos. Entonces Él está diciendo: cuando tú me enseñes tu palabra, cuando yo conozca tu palabra, cuando yo entienda tu palabra, entonces mis alabanzas, mis labios van a rebosar de alabanza. Yo voy a alabar al Señor. La pregunta es: ¿realmente el Señor te ha dado el entendimiento? Él te ha enseñado, Él enseña por medio de su palabra. Ahora has recibido esa enseñanza, has asimilado esa enseñanza. Esa enseñanza se asimila cuando nosotros la entendemos y la ponemos en práctica cada día. Ahora nosotros vemos que el Señor dice, el Salmo 119, 7, el versículo 7, dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Él sigue diciendo: cuando yo aprenda, yo te voy a alabar. Te voy a alabar. ¿De qué manera? Porque si yo te alabo y no conozco tu palabra, yo voy a alabar lo que yo considere de Dios. Voy a decir: porque Dios es así, porque Dios hace esto, sin ser verdad, porque lo desconozco. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, vamos a decir la verdad de Dios y vamos a alabarle según lo que Él ha mostrado en su palabra y lo que hace en nosotros y lo que ha hecho en el mundo y la maravilla que hemos visto y la historia y la palabra de Dios, lo que conocemos. Y por medio de esa palabra nosotros lo conocemos, y por eso entonces nosotros debemos decidir alabar al Señor por el conocimiento de su palabra, por lo que nos ha enseñado, por lo que hemos aprendido de su palabra. Debemos alabarle a Él. Dice el Salmo 50, 23: el que sacrifica alabanza, dice que la alabanza es como un sacrificio de labios. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. Y al que ordenare su camino, el que ordene su camino por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, dice el Señor, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, cuando nosotros alabamos al Señor, entonces estamos honrándole a Él. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces el Señor nos muestra su salvación continua, su dirección, por dónde andar sin tropiezo, aunque van a venir obstáculos, pero dice el Señor, vimos anteriormente, que no tropezaremos. Una cosa es que nos pongan obstáculos delante y otra cosa es que nosotros tropecemos con esos obstáculos. Pero el Señor nos da la manera cómo evadirlo, cómo saltarlo, cómo librarnos de esos obstáculos, de tal manera que no nos suceda nada. Dice el Señor que lo hace. Por eso dice el Salmo 71, 23 y 24: mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban.
Entonces vemos nosotros que el Señor dice que mis labios, dice el salmista, se alegrarán cuando cante a ti. Cantemos con alegría, por eso cantábamos entonábamos el himno ahorita. Canten con alegría las alabanzas de nuestro Rey. Entonces, como decía el himno 3, Santo, Santo, grande, eterno Dios. Alabamos al Señor con cánticos, con gozo, y hablamos de su nombre, decimos quién es Él, cómo es Él, lo que ha hecho, lo que hace. Y el Señor dice, la cual al alma redimida se goza en las alabanzas al Señor. Dice el Señor en el Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Es necesario el conocimiento de la palabra de Dios. Por medio de ella nos instruye también y nos corrige. Nos corrige para que andemos en el camino correcto. ¿Qué fue lo siguiente que hizo el salmista y que nosotros debemos de hacer? Vemos que él deseó y ahora él decide alabar al Señor. ¿Y qué más dice en el 171? En el 172. 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué decidió él hacer? Él decide proclamar la palabra del Señor, enseñar a otros la palabra del Señor, porque los mandamientos del Señor son justicia, son justos, son necesarios, son imprescindibles para la vida de la persona. Entonces él decide no solamente alabar al Señor con sus labios, a decir de quién es Él, sino decirle a los demás, a todos los demás, quién es Dios, lo que ha hecho Dios, lo que hace Dios, para que ellos también vivan por el Señor, tengan una comunión con el Señor, una relación personal con el Señor, y alaben también al Señor por su palabra y por la obra del Señor en sus vidas. Dice el Salmo 119:13, versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado. ¿A quién? A las demás personas. A los demás. Podemos contarlo por medio de los cánticos, de las alabanzas, pero lo contamos personalmente. Damos testimonio de Dios, de lo que Dios hace, y testimonio de lo que ha hecho en nosotros. Damos testimonio de lo que Dios quiere hacer en cada vida. Mira el Salmo 40. Vamos a ver el Salmo 40, versículos 9 y 10. El Salmo 40, versículos 9 y 10. El Salmo 40, versículos 9 y 10. Dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Dice el 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El salmista está diciendo que él decidió proclamar la palabra, que él decidió, y él está diciendo, no es algo que yo voy a hacer en el futuro, es algo que ya yo he estado haciendo. En el pasado lo he hecho y lo estoy haciendo y lo continuaré haciendo. Él está diciendo, yo continuaré proclamando tu palabra. Yo continuaré alabando tu nombre por tu palabra. Y también continuaré proclamando, hablando de ti. Y por eso él dice, he anunciado en grande congregación. No refrené mis labios. Él está diciendo, yo le he hablado a todo el mundo de ti, de tu palabra, de tus obras, de tus maravillas. Yo he testificado. La pregunta es, ¿lo hago yo? Estamos en un lugar y todo el mundo está hablando de todo lo que quiere y uno calladito. Es más, están hablando en contra del Señor Jesucristo, en contra de la palabra, están diciendo algo ignorante y uno calladito, no dice nada. Yo no me voy a meter en discusión, no es eso. Nosotros tenemos, sin discutir, sin pleitos, nosotros podemos decir las buenas nuevas de salvación, hablar
testificar de Jesucristo. Y el salmista está diciendo que él continuamente habla del Señor, que continuamente proclama su palabra, él enseña su palabra continuamente. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor es lo que necesitan las personas. La palabra de Dios es lo que necesitan las personas. Por eso él dice, yo tengo que hablarlo y lo hablo, lo he hablado, lo estoy hablando y lo continuaré hablando a los demás. El Señor dice que nosotros debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, en todo momento, en todo lugar. Debemos enseñarles, no debemos de callarnos. Tenemos que enseñarles que la persona necesita al Señor. Sin el Señor no puede vivir, ni puede sobrevivir. Necesita la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra de Dios es útil, es necesaria la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar hablando, dice, y aún no solamente dice que a los padres, sino que los gobernantes, y que donde quiera que tengamos la oportunidad, tenemos que a las generaciones futuras, tenemos que enseñarle la palabra para que los siguientes y las siguientes continúen conociendo al Señor, teniendo una relación personal con el Señor, y teniendo una comunión, y tener un conocimiento de la palabra del Señor. Entonces dice en Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, que lo tengas presente en todo momento, porque un día tú vas a morir, y tus hijos van a quedar en un mundo peor, como el que estamos viviendo, y no van a saber qué hacer. Porque tú y yo no les enseñamos la palabra del Señor, porque tú y yo no los instruimos en la palabra de Dios, porque no les enseñamos, no les proclamamos el Evangelio. Mira el Salmo 119, 138, ¿qué dice? El versículo 138 del Salmo 119, 138. El Salmo 119, 138 dice así: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Por esa razón es necesario que nosotros la proclamemos. Son necesarios, dice, son justos, son verdaderos, son fieles, no cambian. La palabra de Dios no cambia, es la misma siempre. Por lo tanto, no solamente el salmista deseaba alabar al Señor, deseaba adorar al Señor, deseaba glorificar su nombre y proclamar su palabra, sino que también, además de eso, él deseaba y oraba. Dice el versículo 173 del Salmo 119. 173. Dice: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Él desea y ora que el Señor esté presto a socorrerle. ¿Por qué? Él está presto. Le puede orar al Señor, le puede pedir al Señor que lo socorra en momentos difíciles. El socorro viene cuando estamos en apuro, en un momento donde ya estamos en el lío. Estamos en un momento difícil y viene el Señor y nos saca, nos socorre. Él es nuestro pronto auxilio, nos auxilia cuando estamos metidos en el lío. Dice: ay, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, pero Él dice que es nuestro pronto auxilio y nuestro socorro. Y el auxilio y el socorro es cuando estamos metidos en la situación. Entonces Él permite, porque también es necesario que trabaje en nuestro corazón, Él trabaja en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra vida, nuestro andar, nuestro pensar. Entonces, pero dice Él que Él nos socorre. Entonces el salmista desea y le ora al Señor, que el Señor esté presto a socorrerle, porque ha escogido sus mandamientos. Pero él tiene un aval. Él dice: yo he escogido sus mandamientos, yo he escogido su palabra, yo he decidido obedecer su palabra. No es que yo ande por ahí haciendo lo que sea y después: ay, Señor, socórreme, de una situación que fue una consecuencia de mi pecado, consecuencia de mi apartamiento de Dios, de mi extraviación, de extraviarme, de descarriarme, de alejarme del Señor. Y entonces ahí Él socórreme. Él socorre. Pero el Señor dice que tenemos que apelar a su palabra, tenemos que escoger obedecer su palabra. Y dice, entonces, vemos aquí el Salmo, el versículo
Salmo 119, mire el versículo 117. El 117, versículo 117 dice del Salmo 119: sosténme y seré salvo. Si tú no me sostienes, yo no podré ser salvo. Solamente tú me sostienes, eres que me salvas al sostenerme, mantenerme agarrado. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Si tú me salvas, Señor, yo sé que tú eres que me estás sosteniendo. Yo me voy a regocijar todo el tiempo en tu palabra. Porque yo sé que eres tú que me sostienes aún en medio de las situaciones. Mire hacia atrás, mire solamente hace unos meses, mire hace un par de años. ¿Usted recuerda la situación que usted tenía? ¿Usted recuerda cómo estaba esa situación? Es posible que la situación siga igual, pero usted no. Dios le ha cambiado a usted. Dios le ha sostenido en medio de esa situación. Dios le ha fortalecido en medio de esa situación. Y Dios le ha transformado y le ha dado otras herramientas para usted poder aguantar, poder sostenerse, poder esperar en el Señor. Usted ya no está mirando el problema, la situación, usted está mirando al Señor y Él le da fortaleza y ya es como si no tuviera el problema. Él está ahí, pero el Señor está ahí. El Señor está fortaleciéndole. ¿Se acuerda lo que dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice el versículo 14, dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Yo te socorro en medio de la prueba, en medio de las situaciones. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Te redimió con la sangre preciosa de Cristo Jesús para darte la vida eterna, para redimirte de la condenación eterna. Pagó el precio para que tú fueras liberado. Hoy tú tienes vida eterna en Cristo Jesús, pero fue por la gracia del Señor, porque Él te socorrió cuando tú estabas perdido. Cuando estábamos perdidos, dice el Señor, en nuestros delitos y pecados. Él nos sacó del pozo cenagoso, del lodo cenagoso. Nos sacó, estábamos metidos en lo más profundo de la arena movediza y Él nos sacó de ahí. Y dice el Señor, entonces vemos que Él es nuestro socorro. El Salmo, vemos que el Señor dice a Josué que Él y su casa dijeron, yo y mi casa, porque Él decide, el salmista dijo, yo escogí tu palabra. Yo escogí tu palabra. Y así mismo Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en Josué 24:15 y en el 22 dice, bueno, ustedes decidieron, le dijo al pueblo, ustedes decidieron que ustedes también iban a escoger seguir a Dios. Y lo hicieron, sí, lo hemos hecho, pero al poco tiempo vemos que se apartaron. No siguieron al Señor. Lo dijeron de labios, pero no de hecho. Josué lo dijo de labios y de hecho, de corazón. Y se mantuvo firme en la palabra del Señor. Recordamos a María, cuando María y Marta, y cuando vino el Señor Jesucristo, llegó a la casa, y dice, Marta se estaba afanada, haciendo lo correcto, lo que usted y yo siempre hacemos. Si viene visita, lo estamos atendiendo, eso es normal. Pero María sabía que no tenía mucha oportunidad y aprovechó. No era que estaba de haragana. Esa haragana, mira que me ayude. No, ella estaba lo más importante, la palabra del Señor, oyendo al Señor Jesucristo y su palabra. El Señor Jesucristo se iba a ir, pero los afanes de la casa iban a quedar. Entonces a veces nosotros no tenemos que descuidar al Señor, no tenemos que descuidar los trabajos, pero antes de trabajar, antes de los quehaceres, venga la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra. ¿Qué me quiere decir el Señor en estos días? Y tomamos ese tiempo. Vemos a unos hermanos. Cuando enviamos el devocional, yo tengo que tener cuidado, porque tengo que levantarme bien temprano a enviarlo, porque hay una hermana que ella tempranito está ahí, de una vez, desde que mando el devocional, ahí responde. La hermana Raiza, de una vez, y yo tengo que tempranito a levantarme más temprano todavía, a veces a las 4:00 estoy ahí para mandarlo a las 5 de la mañana, porque está ahí conectada. Nosotros tenemos que conectarnos con el Señor tempranito en la mañana. Primero la palabra de Dios, para poder nosotros aguantar lo que venga en el día.
para nosotros poder tener sabiduría de cómo hacer la voluntad del Señor. Vemos nosotros que, entonces, en sexto lugar, vemos aquí en el versículo 174 del Salmo 119, versículo 174, ¿qué deseó hacer el salmista? Y que nosotros debemos desear con relación a Dios y a la palabra, a su palabra. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Él desea la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque Él se deleita en ella, en la palabra de Dios. Él se deleita en la palabra de Dios y Él sabe que Él tiene la salvación del Señor. Deseo tu salvación cada día, de cada situación, de cada momento. Pero usted primero tiene que desear la salvación para vida eterna. La salvación que es por medio de Cristo Jesús. ¿De qué vale que el Señor me salve de una situación, de otra situación, me cure, me sane y yo ahora esté bien de salud, tengo todo lo necesario para la comida y no tengo salvación? Dice el Señor, ¿de qué aprovecha el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada le sirve, porque un día va a morir y va a tener que dar cuenta a Dios de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Tiene que dar cuenta de si recibió o rechazó al Hijo de Dios, al Mesías, al único medio, como dice Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros dice que el Señor, entonces es más importante nosotros el conocer, al tener la salvación de nuestras almas, pero cada día también Él nos salva de situaciones, porque nos deleitamos en la palabra del Señor. Cuando usted se deleita en la palabra del Señor, usted va a ver la mano de Dios obrando cada día. Si usted desea, le pide al Señor que le dé salvación al Señor, desea la salvación de Él, también su palabra va a ser deliciosa. Dice el Salmo 119, 81. Salmo 119, 81 dice así: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Él esperaba en la palabra, porque él sabía que por medio de la palabra el Señor iba a darle salvación, le iba a dar sabiduría. Mira, haz esto, haz aquello, mira, líbrate de esto, de esta manera. Por medio de la palabra. Dice, mi alma desfallece. Yo estoy esperando, deseando la palabra del Señor, decía el salmista. Miren el versículo 24, Salmo 119, 24, ¿qué dice? Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Ahí es donde estaba la clave. La palabra del Señor era sus delicias y sus consejeros. Y sus consejos le daban delicia. Los resultados hacía que fuera una palabra deliciosa. Como dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y su ley, en su ley medita de día y de noche. Y tiene más delicia. Y sigue meditando de día y de noche. Y sigue teniendo más, haciéndosele más deliciosa. Porque la palabra del Señor no es solamente para que nosotros tengamos conocimiento, sabiduría, no la tendremos información. Es para que nosotros ese conocimiento, ese entendimiento, nosotros lo apliquemos a nuestra vida y entonces le saquemos provecho a nuestra relación con Dios y con su palabra. ¿Qué deseaba el salmista? El versículo 175 del Salmo 119. Salmo 119, 175 dice: viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Entonces, ¿qué desea el salmista y nosotros debemos desear? Que nuestra alma viva, nuestras almas vivan para alabar al Señor con la ayuda de su palabra. Que nuestras almas, que tu alma viva para alabar al Señor. Que no vivamos, Señor, dame vida, muchos años de vida, ¿para qué? ¿Para qué? Ay, yo muchos años y después está viejito y los dolores, los achaques. Y lo quieren llevar para donde usted no quiere. Vamos a llevar a mamá para allí. Vamos a llevar, pero yo quiero quedarme en mi casa. Vamos a llevar a papá para allí, pero yo quiero quedarme en mi casa. Sí, pero usted no puede estar aquí solo. Vamos a llevarlo para allí. Y lo llevan de allí para acá y de otra para allá y después para allá y después al asilo y después se quedó. Lo dejaron ahí y nunca más vuelven a ver.
para eso. Ahora, si es deleitándonos en la palabra del Señor, sirviendo al Señor, que sean los años que el Señor quiera. Pero nosotros deleitándonos en el Señor independientemente de lo que hagan con nosotros. Y que nosotros sí tenemos que ser unos viejitos llevaderos. Llevaderos, pero no tan llevaderos, ¿verdad? Que nos lleven a donde quiera y nos tiren donde quiera. Pero sí lo que está hablando aquí es que tiene sentido la vida, que nuestra vida, nuestra alma viva, que nuestro vivir sea para Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que mi vivir sea para el Señor. Con la ayuda de su palabra podremos vivir alabando al Señor. Dice Salmo 51, 14, dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él está diciendo, yo voy a alabar al Señor y también voy a publicar la palabra del Señor. Voy a anunciar del Señor. Voy a hablar del Señor. Lo alabo a Él, pero también le hablo a los otros de Él. Cuando lo alabamos, estamos diciendo quién es Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, el poder de Dios. Y cuando nosotros entonces le decimos a los demás quién es Dios, lo que hace Dios y lo que quiere hacer en el corazón de cada persona, salvarle, librarle de la condenación eterna y darle vida eterna, darle fortaleza en el vivir diario en su palabra. Y en último lugar vemos aquí en el versículo 176 del Salmo 119. El Salmo 119, 176 dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, ¿qué decidió hacer el salmista? En este versículo, el salmista decide reconocer primero. Segundo, pedirle al Señor. Reconocer al Señor. Pedirle al Señor y no olvidarse de qué. Primero, él decide reconocer que sin el Señor y su palabra andarás extraviado. Andaremos extraviados. Sin el Señor y su palabra andaremos extraviados. Porque Él dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Él está reconociendo que Él anduvo errante. Hubo un momento donde anduvimos errantes. Porque dice el Señor en Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero cada uno de nosotros andaba errante, extraviado, perdido. Pero además de eso, hay veces que aún estando en Cristo Jesús, a veces nos extraviamos. Nuestro pensamiento se extravía, se descarría, mi propio criterio, mi propio pensamiento, pensar, mi propia opinión, nos hace extraviarnos y tenemos que reconocer cuando estamos extraviados, cuando nos estamos deslizando. Eso fue lo primero que hizo el salmista. Vemos lo segundo que él dice, busca a tu siervo. Él está pidiéndole al Señor que le buscara. Él reconoce que está extraviado y le pide, cuando estoy extraviado, búscame, Señor, porque yo no puedo llegar. Señor, por más esfuerzo que hago para llegar a ti, para buscarte a ti, Señor, ni siquiera puedo orar a ti. Trato de estudiar la palabra, ni la entiendo, ni lo comprendo. Por favor, eres tú que tienes que buscarme. Y ese no es el momento en que usted y yo vemos a un hermano que está en esa situación. No es el momento de comenzar a atacarle y decirle, porque tú, es un momento de buscarle. Como dice en Lucas que va a buscar el pastor cuando una oveja se extravía, tiene 100 y una de ellas se va, se pierde. Él va y la busca y cuando la encuentra comienza a darle pecosones. No hace eso. No hace eso. Él la carga en sus brazos, en sus hombros, la protege. Ay, ella se siente, me salvó. Así también cuando
una persona se extravía, no lo hace conscientemente, en el sentido de, sabe que está mal, pero no haya cómo devolverse, cómo volver a redimir. Es necesario que el Señor nos busque. Pero yo tengo que reconocer que estoy extraviado, que me he extraviado, que me estoy alejando. Entonces, vemos en que Él dice, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista está diciendo que no debemos olvidarnos de los mandamientos del Señor. No debemos, debemos de tenerlos pendientes siempre, presentes siempre. Porque cuando viene el momento de extraviarse, que uno se extravía, se aparta, se desvía, el Señor le busca, pero el Señor usa esa palabra que está en nuestros corazones y que no hemos olvidado, que hemos memorizado, que hemos aprendido y aún hemos aplicado en nuestras vidas, y esa palabra está ahí. Y aunque usted lo ve que está en el fango, en el lodo, y está brincando y saltando, no crea que está disfrutándolo. Si es un hijo de Dios que en verdad aceptó a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le dice, wow, ¿y qué ridículo es esa? ¿Sabe? Un hermano me dijo eso. Pero una vez él se había apartado y estaba ahí en una fiesta y todo el mundo, y venían viendo a todo el mundo ahí brincando, y ¿qué ridículo es esta? Y él, bueno, vamos a bailar, y está bailando, y que yo qué, y cuando está muy que yo qué. Dice, ¿qué tú haces aquí? Tú estás loco, ¿y qué es lo que tú haces aquí? ¿Cómo tú vas a estar en eso? Piensa en lo que tú estás haciendo. Y de una vez salió, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? No. Y se fue y volvió, se reconcilió con el Señor y dijo, no, esa no es mi vida. Entonces es necesario que nosotros entendamos que cuando alguien está extraviado, necesita que le busquen, necesita que le den el cariño. Dice el Señor en 1 Pedro 2.25, vamos a ver, 1 Pedro 2.25. ¿Qué dice el Señor que éramos nosotros antes? 1 Pedro 2.25. ¿Qué éramos nosotros antes? Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ustedes eran como ovejas descarriadas y estábamos descarriados sin ningún propósito en este mundo. No teníamos nada de Dios en nosotros, alejados de Dios y de todas las cosas del Señor. Pero Él nos rescató. Así también, cuando nosotros nos desviamos, también Él está presto para recibirnos, porque éramos ovejas. Por eso dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice el Señor en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer viene del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener una relación personal con el Señor continua. Y tenemos que continuar pidiéndole al Señor que obre en nuestras vidas, que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor y que nosotros podamos estar en su palabra, aplicando su palabra en nuestras vidas. La pregunta entonces final, nuevamente, ¿qué vas a hacer con el Señor y su palabra? El salmista deseó y decidió tener una relación personal con el Señor y su palabra. ¿Y yo? ¿Y usted? Dice el Salmo 119, 93, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. No te olvides de la palabra del Señor. No te olvides del Señor y de su palabra, porque con la palabra que el Señor te aviva, te rejuvenece, te renueva, te anima para seguir adelante. Con Él eres vivificado, reavivado. El salmista sabe que el Señor utiliza sus mandamientos para darle vida, reavivarlo. Por esa razón Él decide no olvidarse, sino tener presente en todas las áreas de su vida y vivir por el Señor y su palabra. Por tanto, finalmente, en resumen, acércate al Señor con clamor y en oración. Cuando estés angustiado y cuando no estés angustiado.
Segundo, alábale y proclama su palabra por quien Él es, por lo que Él hace y lo que ha hecho en tu vida, lo que tú has visto en tu propia vida. Continúa prefiriendo vivir por su palabra y deleitarte en ella. Él es quien te socorre y te libera. ¡Ánimo! Alábale. Él es quien te renueva con la ayuda de su palabra. No te olvides de obedecer su palabra. Eres su oveja que busca cuando se extravía para alimentarte con el excelente alimento de su palabra. La palabra de Dios, medio para mantener una relación personal y continua con el Señor. La palabra de Dios es el medio para mantener una relación personal y continua con el Señor. Por lo tanto, mantengámonos en la palabra del Señor y nos mantendremos en relación y comunión con nuestro Padre Celestial. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias porque tú eres que nos sostienes en todo momento. Gracias porque es un asunto de desear, orar y decidir hacer. Oh Señor, que nosotros nos mantengamos en tu palabra, en la excelencia, en la excelente palabra tuya, que es completa y que llega a lo más profundo de nuestras vidas y hace la obra que tú quieres en nosotros, para que nosotros estemos preparados, capacitados para obedecer, hacer la obra que tú quieres. Dirígenos, Señor, y guárdanos cada día. Gracias, en el nombre de Jesús. Bien, el Señor les continúe bendiciendo. El próximo domingo, recordemos, tenemos bautismo. Bautismo acá de la hora del culto, después del culto, a las 10, a las 11 sería el bautismo. Entonces, oremos para que podamos también invitar a amigos, vecinos, para que ellos puedan oír también la palabra del Señor y ver el testimonio que van a dar estos hermanos de que ellos han muerto con Cristo y han resucitado con Él para vivir para Él y para vivir, para honrar y glorificar su nombre. Así que nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Dios le continúe bendiciendo.